Honorable cuerpo, siendo las 10:15 horas del día 27 de marzo del 2024 y habiendo quórum en la sala, se declara abierta la sesión ordinaria número 2. Señores concejales, esta presidencia invita a la señora concejal Alexa Caruso a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie. Honorable cuerpo, por secretaría, se pasará lista para establecer la asistencia. Alonso, Presente. Alonso López, Presente. Bitz, Presente. Borges, Presente. Capelloni, Caro, Caruso, Presente. Seriani, Presente. Di Benedictis, Presente. Ditale, Presente. Echevarrieta, Sí, presente. Elbets, Presente. Slaiman, Presente. Gil, Presente. Lencinas, Presente. Leo, Presente. Mairano, Mercury, Presente. Olaya, Presente. Pastori, Presente. Perrela, Petrilo, Quiñoa, Presente. Rodríguez, 24 concejales presentes. Aclaramos que la concejal Elbet está conectada por Zoom. Señores y señoras concejales, por secretaría se dará lectura al orden del día de la fecha en uso de la palabra la concejal Bitz. Señor presidente, en nombre del bloque que represento, hago moción para que se obvie la lectura del orden del día de la fecha, con transcripción de sus textos completos al diario de la sesión en forma reglamentaria. Continuando con las mociones, solicito obviar la lectura de todos los despachos de comisiones y se disponga su tratamiento en bloque, en general y en particular en una sola votación, incorporando sus textos al diario de la sesión como lo establece el reglamento. Esta moción comprende el tratamiento en bloque de los siguientes asuntos. Un punto reglamentario, 2 comunicaciones internas, incluido el ítem C, expediente HCD número 70P-2024, por el cual se aprueba la nómina de integrantes titulares y suplentes de las comisiones internas de este organismo. 9 despachos aprobando proyectos de ordenanza, 2 despachos aprobando proyectos de resolución y un despacho aconsejando el archivo de expedientes que finalizaron su trámite. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejal Bitz. En uso de la palabra el concejal Petrilo. Gracias, señor presidente. Simplemente y muy corto para referirme a 2 puntos del orden del día en el que quiero adelantar el sentido de mi voto. En primer lugar, el punto número 9, que tiene que ver con un convenio, acuerdo, unidad de gestión SUBE entre Nación Servicios y la Municipalidad de General San Martín. Entendemos el sentido de este convenio. Sabemos que durante el gobierno nacional anterior se cerró la oficina SUBE que funcionaba en el partido de General San Martín, y todos aquellos usuarios de este sistema de transporte quedaron necesariamente obligados a tener que concurrir a Retiro, 3 de Febrero, San Isidro, otros lugares donde todavía podían realizar los trámites vinculados a la SUBE. Así que consideramos positivo el hecho de que ahora, a partir de los centros de atención al vecino, los CAPS, se puedan realizar las tramitaciones, porque acerca este servicio a cada uno de los usuarios de transporte público de nuestro municipio. Sin embargo, quiero hacer una pequeña observación para que desde el municipio, el propio intendente, usted mismo, señor presidente, puedan acercarle a las autoridades de transporte y a las autoridades del organismo que lleva adelante la gestión de las tarjetas SUBE, que es obviamente una empresa del Banco Nación, que, como bien acá dice, Nación Servicios Sociedad Anónima, es una sociedad anónima
del Banco Nación, que cobra un porcentaje, siendo cautivo el servicio, del 7% aproximadamente de cada una de las transacciones que se realizan producto de la utilización de la tarjeta SUBE. Nosotros creemos que no debe haber entes monopólicos, creemos que en este sentido también hay que avanzar en un proceso de regulación y sería sano que, como sucede en muchas partes del mundo, desde cualquier terminal digital de pago, con nuestras propias tarjetas de débito o cualquier otra terminal, se pueda pagar el pasaje en transporte público en la Argentina, no necesariamente quedando cautivo de una empresa que cobra un porcentaje importante y que ha sido varias veces denunciada como parte también de un negocio no muy transparente en nuestro país. Así que en ese sentido, en relación al punto 9, adelanto obviamente el voto por la positiva, pero hago votos para que tanto usted, presidente, como el intendente municipal pueda hacer gestiones para que se pueda ampliar la cantidad de medios con la que se paga el transporte público. En relación al punto 10, que tiene que ver con el repudio al ataque sufrido por una integrante de la Red Nacional Hijos, valoro el esfuerzo que han hecho los concejales del Ejecutivo para encontrar un texto que nos pueda abrazar a todos, y en ese sentido adelantar también mi voto positivo al repudio y el reconocimiento a los concejales del oficialismo que fueron comprensivos para poder obtener una redacción común a todo, entiendo que a todo el cuerpo. Adelanto mi voto positivo ahí. Y en relación al punto 11 del orden del día, que también se trata de un repudio a la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, establecida por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 192 del 2024. Ahí adelanto mi voto por la negativa de este asunto y quiero aclarar mínimamente de qué se trata este punto para conocimiento de todos los concejales. Ustedes recordarán, previo al calor de la pandemia que sufrimos a nivel mundial y particularmente en nuestro país, que hubo una crisis policial en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno nacional en ese entonces, Alberto Fernández, no encontró otra solución imaginativa para tratar de generar fondos para la provincia de Buenos Aires, para que pudieran cambiar el problema policial, que no fuera quitarle a otra jurisdicción nacional, quitarle a otra jurisdicción que posee obviamente rango de autonomía y como si fuera una provincia, para darle al gobernador Kicillof, que como habitualmente sucede, tiene las cuentas de su provincia totalmente viciadas y explotadas, cosa que ha hecho público el gobernador en varias ocasiones y de la cual la mayoría de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y en particular de San Martín sufrimos en línea directa con los salvajes impuestazos que el gobernador ha aplicado a la tasa inmobiliaria, que ha aplicado a la tasa automotor y que lamentablemente todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires estamos sufriendo. Pero este decreto de Alberto Fernández creaba, fíjese usted, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que tendrá por objeto contribuir a sostener el normal funcionamiento de la finanza de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las finanzas estaban en muy mal estado. Dice que el fondo se crea por el presente artículo, se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires, por aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificatorias. ¿Qué quiere decir esto, señor presidente? Que financiaron a las arcas explotadas del gobierno de Axel Kicillof con la
poca imaginativa solución de quitarle un punto de la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Que dicho sea de paso, esa quita del 1% de la coparticipación desde el momento que se empezó a retirar, tiene sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó a Alberto Fernández restituirle los fondos, cosa que hasta el día que dejó el gobierno nacional, el señor Alberto Fernández no realizó. Así que dos cosas, hago votos para que le sean restituidos los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hago votos también para que los problemas de finanzas de la provincia de Buenos Aires estudie el gobernador Kicillof de qué manera lo soluciona, que no sea sacándole dinero de la coparticipación a otros argentinos. Así que adelanto en este punto, en el punto número 11, mi voto por la negativa. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Petrillo. En uso de la palabra el concejal Ramiro Alonso López. Hola, hola. Gracias, señor presidente. Bueno, como primera medida quiero saludar y darle la bienvenida a todos los nuevos concejales que hoy tienen su primera sesión. Un lindo recinto se ha conformado. Es para adelantar el voto del bloque que presido por la negativa en el punto 11 y por la afirmativa en todos los restantes de los puntos. Gracias, señor Gracias, presidente. concejal Ramiro Alonso López. En uso de la palabra el concejal Echevarrieta. Muchas gracias. Bueno, sí, para referirme en el punto 11, si el voto es por la negativa, y los demás puntos por la positiva. Unos comentarios con respecto al repudio, ¿sí? Por un fondo que el origen, bueno, recordamos todos, en pandemia, un presidente que estaba en la cadena nacional con los intendentes, una convocatoria con los intendentes y también con los dirigentes también. Fue la verdad el origen donde ya hay un fallo de la Corte Suprema donde bueno, se dictó una cautelar suspendiendo el decreto que en su momento el presidente Sin Fernández le quitaba a la ciudad 1,5 de los fondos, ¿no? Que le correspondían después de un pacto fiscal con los gobernadores. Entonces me parece que generar un repudio, bueno, desde el cuerpo a una medida que ya en lo constitucional hay un fallo, ¿sí? Bueno, de la Corte Suprema, no sobre la cuestión de fondo, ya que el fallo es sobre el decreto de el 2020 y sobre la ley aprobada en diciembre también en el Congreso. Me parece que es injusto y también como que sienta un precedente en el sentido que para financiar, bueno, los fondos y los gastos corrientes de que las provincias tienen con respecto al pago de los sueldos de la policía, que fue también el origen del conflicto, ¿no? Un gobernador que aumentó, bueno, a la planta política, un gobernador que, bueno, aplicó un impuestazo y además un decreto vigente que tiene hoy la provincia donde se declara, bueno, la emergencia social, económica, ¿sí? Que le da además herramientas al gobierno nacional para poder disponer, bueno, de partidas para financiar justamente, ¿sí? los pagos de los gastos corrientes como los sueldos de la policía bonaerense. Y por estos argumentos es que el voto es por la negativa y con respecto al punto 10 en el orden del día, solamente, bueno, sin manifestar que bastante positivo el diálogo con respecto a lo que fue el repudio con los demás concejales,
ya que se pudo también conversar sobre los puntos, bueno, conflictivos que tenía Repudio. Fueron aceptadas nuestras y las sugerencias, así que celebro eso porque también habla del espíritu del repudio, que justamente que es un consenso que los concejales, bueno, o sea, del cuerpo tenemos, que es, son los valores de el diálogo y la democracia. También considero que no hay que, cuando suceden estos actos, ¿no? Como el que sufrió la militante, no hay que apuntar a responsables políticos sin que antes se expida la justicia, sin que antes haya una investigación en curso en instancia judicial. Me parece que cuando se ejercen los repudios, se declaran los repudios, hay que ver todo el contexto político. Nosotros, los concejales de la oposición, hemos presentado también repudios, ¿sí? Con el gobierno anterior, hemos presentado repudios también sobre actos, bueno, o sea, de violencia, con discursos de odio también, generados también desde la militancia de la militancia partidaria y sobre todo desde, bueno, o sea, de sectores que quisieron instalar también un contexto, ¿sí? De apuntar al que piensa diferente. Entonces me parece que los repudios y los fundamentos de los repudios tienen que estar también basados en que si los concejales, si vamos a expresarnos, que sea también con un consenso y con la verdad sobre la mesa, ¿sí? Así que bueno, con respecto entonces a los demás puntos, voy por la positiva. Muchas gracias. Gracias, concejal Echeverría. En uso de la palabra, la concejal Quiñoa. Para adelantar el voto, nuestro voto por la negativa en el punto 11, en los demás puntos por la afirmativa. Y muy cortito, recién lo escuchamos al concejal Echeverrieta hablando de este tema de los repudios. Me parece que los repudios son repudios siempre. Cuando hay violencia, no importa el partido político. Y yo celebro que siempre, sin hipocresía, nos podamos unir en el repudio a la violencia. No importa a quién se agreda, no importa el abuso a quien sea, lo que importa son los derechos humanos y lo que importa son las personas. Cuando se presentó un repudio al ataque a los militantes del presidente Milei, creo que fue en noviembre, diciembre, que no fuimos acompañados, era también momento para repudiar la violencia política. No a la violencia política, ni a los militantes, ni a los empleados, a nadie y nunca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Quiñoa. En uso de la palabra, la concejal Mairano. No se escucha, ahí está. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque Espacio Abierto San Martín, quiero adelantar nuestro voto del punto 10 y 11, pero previamente quiero hacer un comentario con respecto a cada uno. Primero, al punto 10, el proyecto de resolución de repudio a la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acompañamos este repudio porque creemos que la quita indiscriminada de ingresos a nuestra provincia es perjudicial para la planificación de la administración actual y sobre todo sobre nuestra gente. Para educar, para brindar salud, para mejor infraestructura y seguridad se necesitan recursos. Siempre nos van a encontrar del lado de la gente, del lado del ciudadano, del conurbano o bonaerense, en este caso de nuestro querido San Martín. Y por el otro lado, el repudio, digamos, el proyecto de resolución de repudio con respecto al ataque de la militante de la Red Nacional de Hijos. Este espacio apoya totalmente esta iniciativa
que viene del bloque de Unión por la Patria, porque siempre nos van a encontrar levantando las banderas de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Mairano. Le paso la palabra a la concejal Vitz. Vamos a pasar a votar y después nosotros te queremos argumentar, pero pasamos primero a la votación. Le uso la palabra a la concejal Vitz. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría, bueno, hay muchas personas que están acá que por ahí no recuerdan exactamente qué es o qué era el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. El fondo fue creado en el año 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández con el fin de achicar las inequidades, algo que por ahí muchos de los que están acá presentes no saben lo que significa achicar inequidades. En ese momento el presupuesto per cápita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendía a 106.472 pesos. Mientras que en la provincia de Buenos Aires era de 53.509. Me parece que de más está decir lo que significa, ¿no? La desigualdad en esta provincia de Buenos Aires, donde hay más de 17 millones de habitantes, lo que significa que en un intento del presidente de la Nación de asfixiar a una provincia tan grande, de manera sorpresiva, arbitraria, intempestiva, digo, es equiparable a varios de los recortes que está realizando estos días, así que no nos sorprende, pero tampoco vamos a permitir que este fondo, que está vinculado y que fueron útiles y oportunos porque es necesario continuar con los comedores escolares, es necesario continuar con la seguridad. Digo, este fondo estuvo administrando y se utilizó para recuperar sueldos de la policía, para comprar equipamientos, patrulleros, chalecos antibalas, formación y capacitación de la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que lo fundamental que quede por demás entendido es que este fondo no es para un gobernador. Y me parece que se confunden de esa manera, porque este fondo es para todos los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, más de 17 millones de habitantes que están siendo perjudicados con esta decisión de eliminar este fondo. Y nuestro intendente, Fernando Moreira, acompañó a nuestro gobernador Axel Kicillof y porque nos parece que no es suficiente para el gobierno con el ajuste brutal, sino que también quiere perjudicar por demás a todos los bonaerenses. Y también dejar en claro que estos no son cajas políticas. Nos sacan fondos que son para comprar patrulleros, nos sacan fondos que son para arreglar las escuelas, nos sacan fondos para que los vecinos y las vecinas accedan a una salud de calidad. Y tampoco permite urbanizar barrios para que lleguen a agua potable o las cloacas. Como dijo el gobernador, por más que sigan las amenazas, por más que sigan las provocaciones, no vamos a dejar de defender los derechos de nuestra gente. Y bueno, me parece que se trata de explicar, ¿no?, todo el daño que causa en el tejido social de nuestra población y que lo que hacen ahora va a perjudicar, no ahora en unos meses, sino por muchos años a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestra población de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente de acá de San Martín, que es lo que tenemos que defender. Así que, nada, me parece que hay que defender este fondo, que hay que explicar para qué se usaba, de qué trataba, porque por ahí algunos no saben para qué sirve, ¿no? Y demás, después quiero referirme al punto número 10. Bueno, además está decir que repudiamos
el atentado contra una de las integrantes de la agrupación Hijos, pero luego de 48 años de la dictadura cívico-militar ocurrido en nuestro país, no podemos simplemente dejarlo pasar. Estos hechos vienen siendo alentados y propiciados desde lo más alto, ¿no? Y sé que es difícil decirlo, leerlo, pero hay que decirlo. Hubo una militante de los derechos humanos que fue golpeada, fue abusada sexualmente y amenazada de muerte por dos personas que irrumpieron en su casa, que nos hace recordar las épocas más dolorosas de nuestro país. Y el gobierno vino a reinstalar y a avalar los discursos de odio. Los discursos de odio que son prácticas violentas, la reivindicación lisa y llana de los genocidas y de las repugnantes acciones. Esto nos parece que es un caldo de cultivo intencional que justifica acciones como las que se dieron nada más ni nada menos que a días de un nuevo aniversario, ¿no? De aquel golpe genocida cuyas consecuencias todavía sufrimos como sociedad. Y es responsabilidad de todos y todas los que participamos de la vida política, social, cultural, defendiendo todos los días la democracia, rechazar y repudiar estos hechos. Acá me parece que no hay margen alguno para matices en estos temas, ¿no? El 24 fuimos a la plaza y marchamos como siempre, junto a las madres, las abuelas y a quienes valoramos la democracia en participación y el protagonismo popular. Y una vez más volvemos a decir, frente al discurso de odio y el negacionismo, decimos nunca más y no nos vamos a bajar, no vamos a bajar esas banderas. Vamos a seguir construyendo todos los días más democracia con memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Gracias, concejal Vitt. Honorable Cuerpo, habiéndose registrado las mociones formuladas, se pone a consideración si se obvia la lectura en el orden del día de la fecha, incorporando sus textos completos al diario de la sesión en la forma establecida por el reglamento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Señores y señoras concejales, continuando el orden de las mociones, se pone a consideración si se obvia la lectura de los despachos de comisiones y se tratan en bloque, en general y en particular, en una sola votación, con transcripción de sus textos al diario de la sesión en forma reglamentaria. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Honorable Cuerpo, habiéndose aprobado la moción, se pone a consideración en bloque, en general y en particular, en una sola votación, los puntos del orden del día que comprenden un punto reglamentario, 2 comunicaciones internas, incluido el ítem C, expediente HCD 70/2024, por el cual se aprueba la nómina de integrantes titulares y suplentes de las comisiones internas de este organismo. 9 despachos aprobando proyectos de ordenanza, 2 despachos aprobando proyectos de resolución, 1 despacho aconsejando el archivo de expedientes que finalizaron su trámite. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. En uso de la palabra la concejal Sana Rodríguez. Después una aclaración del concejal Santiago, Leo Santiago. ¿O la querés hacer ahora la manifestación del voto, era, no? Sí, un segundito, sí, dale. Perdón, concejal. Buenos días, señor presidente. Bueno, queríamos aclarar un puntito solamente respecto al punto 9. Nos pareció muy positivo para los ciudadanos de San Martín la cuestión de un convenio entre SUBE y la Municipalidad de General San Martín, ya que hemos tenido en los últimos 4 meses a todos los ciudadanos dando vuelta por la ciudad sin poder conseguir hacer trámites de la SUBE y enviándolos a distintos puntos de acá para allá, sin saber y sin poder tener los medios para poder viajar. Creo que en este sentido, por eso nos dirigimos por un voto positivo y que es algo en beneficio para todos los ciudadanos de San Martín. Respecto al punto 10, quiero agradecer a todo el cuerpo que se ha generado esta discusión sobre dicho
dicho resolución, porque nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho un gran trabajo para ponernos de acuerdo, tanto en la comisión donde se trató, y todos logramos un texto y un acuerdo que realmente es para agradecer a los compañeros del cuerpo. Creo que el hecho es totalmente repudiable y nosotros vamos a estar en contra de este tipo de hechos violentos contra las personas de todo tipo, ya sea político o no político, que es una cuestión que también hay que dejar investigar a la justicia cuál es el móvil del hecho que sufrió esta persona militante de una agrupación política. Sin perjuicio de eso, es dable destacar también otro hecho violento y también repudiable que sucedió el 24 de marzo en conmemoración del día conmemorativo del Día de la Memoria. El hecho también es un hecho violento y que también deberíamos repudiar, y justamente este es un hecho que sucedió en la ciudad de La Plata y también en Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, donde son los dos puntos donde existió. Durante esta jornada se procedió a la quema de un muñeco de la investidura presidencial, señor presidente, con lo que esto significa, ¿no? Estamos hablando que este tipo de acciones no hace más que incitar a la violencia y recrudecer una herida que como sociedad deberíamos curar. Creo que a todos, y hemos escuchado a gran parte de acá del cuerpo que ha hablado de democracia y coincido mucho en abrazar la democracia como sistema de gobierno, pero para abrazar la democracia como sistema de gobierno tenemos la obligación de bancarla, ¿sí? Y bancarla es eso, es respetar la decisión de los ciudadanos. A lo cual también rechazo y repudio cualquier tipo de este tipo de acciones violentas y antidemocráticas que estamos viviendo. Y por último, respecto al punto 11, creo que el voto va a ser por la negativa, el voto es por la negativa, y el punto que nosotros vemos es que se encuentra judicializado dicha cuestión, y con el tema de que esté judicializada dicha cuestión no podemos hoy generar un repudio de tal magnitud, porque creemos que debería expedirse la justicia para terminar el fondo de la cuestión. Por lo cual, en el punto 9 vamos a ir por la afirmativa, en el punto 10 por la afirmativa y en el punto 11 por la negativa. Gracias, concejal Leo. En uso de la palabra, la concejal Sana Rodríguez. Gracias, señor presidente. En relación al punto 10 del orden del día, algunas reflexiones que me gustaría compartir con las colegas y los colegas. En principio, celebrar no es la palabra adecuada, pero sí reconocer la importancia de haber llegado a un acuerdo para firmar por unanimidad un repudio a agresiones sufridas por una militante de la Red Nacional Hijos. Parece que es un buen signo que vayamos por ahí. En principio, yo quisiera, compartir algunas reflexiones vinculadas al régimen democrático en general. Lo primero que me gustaría decir es que el sistema democrático tiene como eje principal la integridad humana, es profundamente humanista en sus fundamentos. En democracia no hay lugar para denostar al otro. En democracia no existe la posibilidad de quitarle al otro su condición humana. Muy por el contrario, la democracia supone y exige síntesis de opiniones, de pensar distintos, de sentimientos distintos. Creo que haber encontrado un texto que a todos nos represente en este repudio es un ejemplo de eso y me parece algo muy loable. ¿Es perfecta nuestra democracia? No, no es perfecta ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Tiene un montón de deudas. Pero prescindir del sistema democrático, pienso yo, y creo que estamos muchas y muchos de acuerdo, es conducirnos directamente a la barbarie. La semana pasada descendimos un escalón
hacia esa oscuridad que ya transitamos en varias oportunidades en nuestra historia y que nos llevó a lugares atroces como sociedad. Cuando pasamos del plano discursivo al plano de la realidad material, bajamos ese escalón. Cuando nos encontramos no solo con una retórica que nos dice que la eliminación de quien piensa distinto es una opción válida para la convivencia social, bajamos ese escalón. Creemos que esto exige nuestro más enérgico repudio porque nos obliga a interpelarnos sobre el camino que estamos transitando como demócratas, como funcionarios públicos, como militantes políticos. Los episodios más trágicos de la historia de la humanidad del último siglo evidencian, para las ciencias sociales en general, que al discurso deshumanizante y al discurso de odio le siguen actos de barbarie. Siempre la violencia política es precedida de discurso de odio. Una mujer fue golpeada, abusada y amenazada de muerte solo por el hecho de manifestar sus opiniones políticas. Reitero, fue abusada, golpeada y amenazada de muerte solo por manifestar sus opiniones políticas. Eso acá y en cualquier parte del mundo se llama crimen de odio. Y no es el único. El concejal opinante mencionaba otro, pero tampoco es aislado, ninguno de los dos. Tenemos un montón de ejemplos en los últimos tiempos. Basta con remitirnos a agresiones recibidas por las diversidades, por, y uso comillas, zurdos, por, y uso comillas, progres, las mujeres, quienes militamos o ejercemos funciones políticas, hacia artistas, trabajadoras y trabajadores del Estado, ambientalistas. Los discursos de odio, el señalamiento de que el otro debe ser eliminado, abundan, la lista crece día a día. Y la verdad, yo pienso que hay una lógica conjunta detrás de todo esto, que se expresa en la actualidad, sobre todo en las redes sociales, pero también en cada intervención pública del presidente y sus principales voceros, y en el accionar de una veintena de lo que se denomina troles, contratados a tiempo completo. Yo espero que en algún momento sepamos a expensas de qué bolsillo, no, si no es el de todos nosotros y nosotras. Hay una definición tomada hoy desde los más altos lugares de toma de decisión del gobierno nacional de avanzar en esa línea discursiva. Esta estrategia comunicacional, sea que busque impactar en la imagen política del gobierno, sea que busque desviar la atención pública del feroz ajuste al que nos somete, sea que busque un rédito electoral cortoplacista, está poniendo en riesgo el pacto de convivencia democrática que firmamos todos y todas el 10 de diciembre de 1983. Reitero, esta estrategia comunicacional está poniendo en riesgo el pacto de convivencia que los argentinos y las argentinas firmamos el 10 de diciembre de 1983. Lo que le sucedió a la integrante de la Red Nacional Hijos es el horror. Es el horror. ¿Cuán lejos estamos de que eso se multiplique? ¿Cuán lejos estamos de que cualquiera de los que estamos sentados hoy aquí, cualquier compañero o compañera nuestra, correligionaria, correligionario, seamos nuevas víctimas? Que exista esa pregunta hoy a 48 años del golpe que le dio inicio a la dictadura más sangrienta de nuestra historia, es una alarma que no tenemos derecho a ignorar. No tenemos derecho a ignorar. Un sociólogo político, a quien yo admiro mucho, se llamaba, pues ya falleció, Juan Lins, escribió un libro que se llama La quiebra de las democracias. En ese libro, él asigna una especial responsabilidad a lo que denomina los moderados en el mantenimiento del régimen, de los regímenes democráticos. Los moderados, según este autor, son líderes que privilegian los valores del régimen democrático sobre cualquier otro interés particular o partidario. Cualquier otro interés particular o partidario. En el final del proceso que lleva al quiebre de las democracias, según este autor, sucede algo con este tipo de líderes, que es que claudican en su defensa al régimen.
esto lo denomina la abdicación de los moderados. Cuando esto sucede, cuando los líderes que privilegian los valores democráticos empiezan a pensar en su interés particular o partidario, se abre en el régimen un vacío de poder que termina con la democracia. La verdad es que yo no pienso que el fin de la historia, la vigencia de la Constitución y la democracia más largo de nuestra historia esté llegando a su fin, la verdad que no. Pero estoy igualmente convencida de que no podemos ser tibios. No podemos ser tibios en la defensa de sus valores fundacionales. Una mejor democracia nunca es con alguien afuera. Tenemos que ser capaces de denunciar y erradicar los discursos de odio. Abdicar en la defensa de esos valores, abdicar, renunciar a trabajar genuinamente en contra de los discursos de odio, nos hace pobres como funcionarios públicos, defectuosos e incompletos como militantes. El ataque sufrido por la militante de Hijos no fue casual, ni fue en un momento aleatorio. A 24 horas del 24 de marzo, a horas del 24 de marzo, y contra una militante de una organización de derechos humanos. Que le quede claro a este gobierno y a todas las fuerzas políticas y sociales que anhelen los tiempos del pasado, y con esto termino. En la Argentina de los años 70 no hubo ninguna guerra. Lo que hubo fue terrorismo de Estado. Sus responsables fueron, son y continuarán siendo juzgados. Y fueron 30.000. Fueron 30.000. Quien niegue esto desconoce la verdad de nuestra historia. Y además va en contra de todos los principios y doctrinas jurídicas que no solo forman parte constitutiva de nuestro pacto democrático, sino que han sido plasmados en nuestra Constitución Nacional y nos han convertido en un ejemplo a nivel mundial para la comunidad internacional y la justicia universal del sistema de Naciones Unidas. Haber firmado un proyecto con unanimidad de todos los bloques me parece que nos acerca a un lugar en el que todos queremos estar, señor presidente, porque nunca más es nunca más. Gracias. Muchas gracias, concejal Rodríguez. En uso de la palabra, el concejal Manuel de Benedictis. Hola, sí. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hacer una breve reflexión alrededor del proyecto donde este cuerpo rechaza los ataques que sufrió la militante de la Red Nacional Hijos el 21 de marzo. Antes que nada quisiera celebrar, un poco en línea con lo que habló también Sana, celebrar la unanimidad en el voto de todos los bloques. Me parece que nos lleva a la reflexión de sentir de que en algunos aspectos hemos evolucionado como sociedad. A pesar de un poco la comunicación y la línea oficial del gobierno nacional y principalmente la figura del señor Milei, que pareciera que su única actividad sólida como presidente es la del uso de las redes y de retuitear cosas que, digo, para ser educados son llanas estupideces. Y da mucha pena porque, digo, a simple vista, y no hay que ser demasiado perceptivo, el señor Milei parece ser una persona, digamos, que en su infancia, en su juventud, ha sufrido algún tipo de violencia, y es una pena que esa violencia, esa única forma que tiene tal vez de relacionarse con los otros seres humanos, sea descargando esa misma violencia contra los argentinos y las argentinas, y especialmente contra los argentinos y las argentinas que no abrazan sus ideales, pero que sí, al igual que el resto, transfieren la representación como jefe supremo de la nación argentina. Ahora bien, cuando suceden hechos como el ataque cobarde, inhumano
a la militante de Hijos, Sabrina Volque, que fue atacada, torturada y abusada sexualmente, un día 21 de marzo, muy cercano a la fecha del 24, y el presidente tome este suceso como un elemento para la discusión politiquera en una actitud irresponsable y profundiza el discurso del odio y alienta estos hechos, la cosa acá toma otro tono. Cuando hablamos de derechos humanos, señor presidente, no estamos hablando de posiciones ideológicas ni de facciones partidarias. Estamos hablando simplemente de la ley y del cumplimiento de la Carta Magna. La Constitución Nacional, quien fue su autor intelectual en su primera versión, el que gusta tanto parafrasear Juan Bautista Alberdi, que reza en su preámbulo: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. La Argentina, desde el retorno de la democracia, hizo una búsqueda de justicia y de responsable de los crímenes hacia su población por parte del Estado como una política de Estado. Y esa política, ese camino que adoptó la Argentina es reconocida mundialmente. Y es reconocida mundialmente, ¿saben por qué? Y a diferencia de otros países que no lo han logrado, hacer cumplir su ley. Y lograr que aquellos argentinos que mancharon sus manos de sangre de otros argentinos, y especialmente aquellos militares que han degradado el rol de las Fuerzas Armadas como institución y han degradado su rol como militares, paguen una pena. Por eso la Argentina no está dispuesta a retroceder. No está dispuesta a retroceder en esa búsqueda de memoria y verdad, justicia, y eso un poco lo refleja la movilización del 24 de marzo. Porque ni siquiera es posible pensar un proyecto de país, sea cual sea su impronta, liberal, comunista o justicialista, sin esa búsqueda, sin una búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso, señor presidente, para terminar, reafirmamos el camino que inició la Argentina desde el retorno de la democracia. Pedimos justicia, que se esclarezcan los delitos contra la compañera Sabrina Volque, y hacemos una humilde advertencia al gobierno nacional, que si continúa con el camino de negar tantos años de dolor e incumplir con los principios de justicia más básicos, Dios, la patria y el pueblo argentino se lo van a demandar. Muchas gracias. Gracias, concejal de Benedetti. Señores concejales, siendo las 11:05 y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.